Bien, y continuamos en este espacio aquí en 8 Televisión, Avanza, donde damos voz y altavoz a las empresas y a los empresarios valientes, que los hay mucho aquí en Jerez y en la provincia de Cádiz. Y vamos a hablar ahora del Parque Empresarial de Jerez y de una empresa, o mejor dicho, una clínica especializada, muy especializada en neurorehabilitación. Hablamos del grupo Gómez Besser, que tiene muchas empresas, pero entre ellas esta de la que le estamos hablando, que es el Instituto Charbel. Vamos a hablar con su director, Rubén Rodríguez Duarte. ¿Qué tal? Bienvenido, Rubén. Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, evidentemente. Igualmente. Y vamos a hablar de esta clínica, como digo, especializada en un daño cerebral adquirido, que bueno, pues desde el año 2008 está en funcionamiento, gracias, merced a la labor, al ímpetu, al esfuerzo, al trabajo y, como no, hay que decirlo también, pues a la circunstancia personal que don Joaquín tuvo en cierto momento. Hace 14 años. Hace 14. Cuéntanos un poco cómo surge toda esta historia. Sí, pues fue a raíz de un ictus, que es una de las cosas que las patologías que nosotros tratamos allí, recuperamos en la clínica, que él sufrió hace 14 años y ahí pues se encontraron, tanto él como la familia, un poco perdidos en qué hacer para recuperar otra vez la vida, porque hay que recuperar la vida después de una enfermedad, aunque sea grave, y hay muchas posibilidades de hacerlo. Bueno, ellos fueron a una clínica de Sevilla a raíz de unas familiares que conocían, y acabaron en una clínica allí se recuperó Joaquín, allí trabajaba yo entonces, y a raíz de esa experiencia personal y familiar que tuvieron, que marca tanto, porque es cierto que esto es un antes y un después en este tipo de enfermedades, pues tanto él como Julia decidieron montar este tipo de tratamiento, esta clínica especializada aquí en Jerez. En aquella época solo estaba la de Sevilla, solo existía en Andalucía la de Sevilla. Ahora mismo ahí estamos 3 en Andalucía y una somos nosotros, ¿vale? Y a raíz de esa experiencia que tuvieron, pues decidieron montar ellos aquí para dar ese servicio, principalmente a la provincia de Cádiz, pero sobre todo a la ciudad de Jerez. Y aquí llevamos ya hace 12 años. Bueno, hemos visto montones, ya como 600 y pico de personas que hemos recuperado con un daño cerebral, no solo con ictus, también con traumatismo craneoencefálico, o después de operaciones de tumores, neurocirugía, etcétera. Hablamos de don Joaquín, pero para que la gente en Jerez se haga una idea, evidentemente hablamos de don Joaquín Gómez Argüelles, que evidentemente la farmacia de la Plaza del Caballo pues lo han visto durante muchos años, y muchos años que le quedan todavía a don Joaquín para pasarse por allí, porque bueno, se recuperó afortunadamente, han quedado pequeñas secuelas, pero se recuperó. Él incluso hasta sonríe muchas veces recordando ese momento. Es una persona muy activa, una persona muy optimista, y creo que eso influye evidentemente, ¿no?, en la recuperación, el optimismo, las ganas de recuperarse, de vivir, ¿no? Hombre, es un factor importante, siempre ayuda en todo en la vida, no solo en recuperarse aquí, es cierto que es importante. Pero bueno, sobre todo es un tratamiento especializado, no solo, porque con ganas se puede salir algunas cosas, de esto es complicado. Fíjate, se recuperó bien que montó la clínica aquí, o sea, y ahora dentro de poco abrimos en Málaga. O sea que fíjate, si él se recuperó y se recuperó bien, que sigue teniendo esas ganas de emprender, que siempre fue un emprendedor junto con su familia. Pues sí, la parte emocional es importante, porque es una de las cosas que se alteran, no solo la parte física. Uno no es capaz de andar o de mover los brazos, o no es capaz de comer, porque hay dificultad a la hora de comer o de hablar. También los problemas de memoria, problemas de cambios de humor brusco, problemas de conducta, ¿no?, de personalidad, y también las partes emocionales. Pero es verdad que es un factor que es muy importante para todos, Esteban, para recuperarse en esto y para otras cosas, sí. Pues esa clínica especializada se crea, a partir de entonces ha habido una evolución muy positiva, por cierto. Se han incrementado el número de especialidades, porque ya es multidisciplinar, ¿no? Desde el primer día. ¿Desde el primer día? Sí, este tratamiento siempre es multidisciplinar, es lo que te estoy diciendo. Las alteraciones Por ejemplo, ¿qué tipo de especialidades? Pues nosotros tenemos medicina y rehabilitación, medicina general, fisioterapia especializada en neurología, logopedia especializada en neurología, neuropsicología, psicoterapia especializada en neurología, terapia ocupacional, en fin. Piensa que la alteración, cuando hay un daño en el cerebro,
cerebro no está compartimentado por caja, aunque creamos que esto es así. Normalmente está todo interrelacionado. Sí. Cuando uno tiene 40 de fiebre y gripe, no le apetece ir a tomar una copa. Emocionalmente también está afectado, ¿no? Está todo interrelacionado. Luego, cuando tiene un daño en el cerebro, normalmente aparecen alteraciones de muchas cosas, no solo de una. Con lo que luego hay que tratarlo con muchos especialistas en cada área para poder recuperar a la persona, que recuperas a la persona, no a una patología. O sea, cada uno tiene su vida anterior, su forma de ser, y ese cerebro tiene unas connotaciones particulares que luego tenemos que atender cuando estamos en ese proceso de recuperación. Recuperamos a la persona y, por supuesto, su capacidad de volver a disfrutar de la vida. ¿Y qué importancia tiene el hecho de cogerlo a tiempo? Es decir, que sea en las primeras semanas cuando ha tenido ese ictus, cuando se comience ese tratamiento, porque después quizá es más complicado, ¿no? Sí, a ver, es un proceso simplemente por el aspecto médico, neurológico, sí. ¿Vale? Es como cuando uno se corta en una mano, si se atiende enseguida, claro, es más fácil curarlo que si lo deja ahí a libre albedrío, ¿no? Pasa exactamente igual. Hay un proceso de autocuración, vamos a llamarlo así, que todas las partes del cuerpo ejercen. En el cerebro es mucho más complejo, pasa igual con un hueso. No es lo mismo romperse un hueso pequeñito que romperse un hueso grande por 7 sitios. El tiempo va a tardar mucho más. En el cerebro el problema que tenemos es que cuando se rompen conexiones, recuperar las funciones es mucho más complicado. El cerebro tiende a recuperarse y nosotros lo que hacemos es, de alguna forma, en ese proceso, enseñarle que el cable azul se junte con el azul, el amarillo con el amarillo, y entonces vamos recuperando las funciones que estaban perdidas, ¿vale? Normalmente este es el proceso cuando no hay, cuando el daño no implica una muerte de un área cerebral, ¿vale? Simplemente una lesión. Sí, porque ¿hasta dónde puede llegar un ictus, por ejemplo? Porque el ictus, si abríamos el abanico desde un ictus leve totalmente a un ictus grave, ¿el abanico es tan amplio? Sí, ¿O cada persona a su modo? Claro, no es cada persona, por supuesto, pero el ictus, hay dos tipos de ictus. Uno que es porque se corta, deja de aportar sangre al cerebro, correcto, no pasa sangre por la tubería, que eso es isquémico, lo que llamamos, y otro que es que se rompe la tubería y sale sangre al cerebro, que es el hemorrágico. Correcto. ¿Vale? El ictus, esos dos tipos son distintos. La mayor parte de los ictus que pasan, como el 80%, son isquémicos, o sea, se tapona la tubería y no pasa, ¿vale? Eso, ahora hay técnicas que si se llega temprano y rápido al hospital, con una ventana de unas 3 horitas desde que te la ictus, se puede destaponar la tubería, ¿vale? Y se recupera mucho más fácil, porque lo que queda sin oxígeno, o sea, sin aporte de sangre en el cerebro, es muy poquito tiempo y entonces pues el daño es menor, ¿vale? Puede ser de un área muy pequeñita o de un área muy grande. Puede estar en un área externa o un área externa interna. Correcto. ¿Vale? De todo eso depende que sea más grave o menos grave, más fácil de recuperar o menos fácil de recuperar, menos tiempo o más tiempo. En fin, depende de lo grande que sea la lesión. Evidentemente. Pero cuando hay un derrame un poco mayor, ya el asunto deriva a otra especialidad, ¿o no? El derrame, cuando hay un derrame cerebral, el tema es más grave. Si es muy grande, lo primero que hay que salvar la vida, es complicado. De hecho, este tipo de especialidad, la neurorehabilitación, aparece porque la medicina ha avanzado muchísimo y ahora a la mayoría de la gente que entra con un ictus en el hospital se le salva la vida y sale con secuelas y se crea la necesidad de recuperarlo. Antiguamente el 80% se moría. Yo recuerdo, yo estoy en esto por un tema también personal, un tío muy querido le dio un ictus muy similar al de Joaquín y en aquella época sobrevivía muy poca gente. Ahora sobrevive, gracias a Dios, mucha gente y encima tienen la posibilidad de recuperarse. Afortunadamente a Joaquín Gómez Canga. Claro, él estaba también muy relacionado con el mundo sanitario y por tanto, en cuanto tuvo ese efecto, rápidamente actuó. Por cierto, ¿qué tipo de síntomas se tienen? O sea, ¿cómo puede averiguar una persona que tiene un ictus leve? Mira, por ejemplo, porque normalmente puede aparecer desde un dolor de cabeza muy fuerte hasta problemas a la hora de hablar.
se puede torcer o caer un poquito la boca, Sí. problemas a la hora de movilidad, se queda el brazo dormido o no eres capaz de moverlo, o la pierna. Porque ese área del cerebro queda afectada, evidentemente. Claro. O se está afectando poco a poco. O se está afectando, exactamente. O incluso puede ejemplo, haber la visión vista, doble, claro. claro, puede haber visión doble o puede perderse incluso el sentido. Cualquiera de esos efectos, Si te pasa cualquiera de estas cosas, sí. ve a urgencias porque seguramente estás pasando por un ictus. Curioso. Y después en la segunda parte, ¿cuál sería? Segunda parte, ¿a qué te refieres, Esteban? Es decir, cuando tienes ese síntoma y Si estás en el hospital, pierdes la ¿no? visión y dices, bueno, pues no pasa nada, continúo adelante, o tengo un dolor fuerte de cabeza, no pasa nada, Normalmente me tomo una aspirina e intento ya. solucionarlo, porque quizás es un poco ambiguo, ¿no? Bueno, solo un dolor de cabeza no. Por ejemplo, ¿no? Claro, normalmente suele aparecer 2 o 3 características de este eso te tipo. iba a decir, al mismo Claro. Problemas a la hora del lenguaje o acompañado de dolor de cabeza, visión doble, inestabilidad muy fuerte o dificultad para movilizar el brazo, la pierna, en fin. Siempre yo cuando alguien tiene duda, tú le tienes que decir que te diga una frase o que te diga en qué día estamos, claro, a ver si es capaz de pronunciar, que levante los brazos para arriba a ver si los dos están a la misma altura. Por ejemplo. Muchas veces pasa esto, Sí. ¿vale? Claro. Y luego, pues si hay visión doble, pues en fin, pero si pasan 2 cosas de estas, hay que ir a urgencia. Cuando ocurre ya al menos se ha parado el tema, llega la evolución que tenéis en el Instituto Charvel. ¿Cuánto puede durar aproximadamente cada Tratamiento? El tratamiento aproximadamente. La media suele ser unos 10 meses más o menos. 10 Hay meses. gente que sale antes y gente que sale después. Pero una media de unos 10 meses aproximadamente suele ser lo normal. Diario, semanal. Normalmente al principio este tipo de tratamientos son intensivos. Suele ser mínimo entre 3 y 4 días a la semana mínimo, Sí. un par de horitas. Es lo mínimo que podemos trabajar para tener una garantía de recuperación, ¿vale? Y una media de lo que estoy diciendo, aproximadamente una media de unos 10 meses. Si tuvieras que definir un perfil de persona a la que le afecta el ictus, son más hombres que mujeres, una edad determinada. A partir de los 55 años, Sí. los isquémicos... Aunque evidentemente hay muchos menos, hay Sí. gente con menos edad, pero digo un perfil. Sí, lo básico, normal ¿no? es a partir de los 55 años, ¿vale? Con menos suele ser por otros motivos, no tanto por los factores de riesgo. A partir de los 55 años, antes sí había una diferencia grande, todavía hay más hombres que mujeres, pero eso ya se está cortando por los estilos de vida, Sí. fuma, etcétera, etcétera, sedentarismo y demás. Y suele ser a partir de 55 años, entre 55 y 75, algunos más también. Varón principalmente, ¿vale? Aunque digo que eso ya se está cortando y no hay diferencia en otro tipo de O aspectos. sea, por ejemplo, que sea Capas fumador, sociales. Sí, bebedor, sedentarismo, hay una serie de condicionantes. sí, hay una serie de factores de riesgo, pero Correcto. es peor tener un poquito de todo que tener Sí. mucho de uno. Ajá. ¿Vale? O sea, porque sí. claro, a ver si no, yo es que me tomo 4 cervezas los fines de semana, vale, bien, Vale, pero no. si encima fuma, eres hipertenso, sedentario, el colesterol alto, diabetes, así que las papeletas son muy altas, tienes un estrés muy grande, pues las papeletas son grandes. Si tienes una cosa sola, disminuye mucho aunque la tengas en una proporción alta, ¿vale? Es mucho más peligroso tener muy poco de muchos de ellos, Sí. que mucho de uno, que es más controlable. Por ejemplo, la hipertensión es controlable, ¿no? La diabetes también, el tema del tabaco también, si dejas de fumar, ¿no? Evidentemente. El sedentarismo, hay que hacer deporte. En fin, al final tienen casi todo. Bueno, A la mayoría, casi al porcentaje muy elevado, le cambia la vida totalmente. No vuelve a ser la misma persona, no vuelve a trabajar, o sí. la mayoría no vuelve a trabajar, la mayoría, hay otros que sí, depende también de las edades, ¿vale? Pero Y el bueno, tipo de normalmente trabajo, son, lógicamente. claro, el tipo de trabajo. Que cambia la vida, seguro. No tiene tanto que ver con el entorno laboral, Sí. ¿vale? Como con el entorno vital, Incluso el familiar también, Y el familiar, en bueno. cierta forma, ¿no? sin ninguna duda. No solo es una enfermedad, piensa que es una enfermedad al revés de cualquier enfermedad grave. O sea, normalmente si uno tiene un tumor o un cáncer, pues le dicen lo que ocurre y a partir de ahí uno empieza a coger conciencia porque eso va a peor, ¿vale? El ictus llega en un segundo, o el traumatismo cronocefálico, llega en un segundo y en un segundo estás muy mal en el hospital o en la UCI y vamos a ver si sale. Aparecen unos déficits severos, muy grandes,
y a partir de ahí se puede recuperar y empiezas a mejorar mucho. Una enfermedad al revés. Ni el paciente normalmente al principio no suele ser muy consciente, se llama anosognosia, no suele ser muy consciente de lo que le ocurre. El que sufre directamente las consecuencias al inicio familia, claro. es el entorno, la familia, claro. Y mucho. Tanto es así que es determinante la familia en la recuperación de estas personas. Porque, bueno, la que tiene que tomar la decisión de entrar en un proceso de recuperación de este tipo es la familia al final, no es el paciente. Correcto. Porque no tiene esa capacidad de discernir en esos momentos, ¿no? Entonces es determinante no solo en el toma de decisión, sino luego en el acompañamiento. Nosotros allí siempre planteamos, nosotros podemos cubrir todas las déficits que hay menos el emocional. Ese no lo podemos cubrir. Claro. Y te digo una cosa, el ambiente que hay, el equipo que hay es estupendo y el ambiente es muy bueno, muy positivo. Muy cariñoso el ambiente, pese a que pero, es psicopedagogo también, ¿no? Claro, sí, pero allí no es tu casa, esa parte, no exactamente, casa, ¿no? Esa parte corresponde más a la familia. A la que le pedís un cierto grado de paciencia, ¿no? Porque una persona de esas características los primeros meses, por ejemplo, tiene que ser muy duro, ¿no? Porque no es la persona a la que no le dio el ictus 3 días antes, es que ha cambiado completamente. Y eso requiere un poco de paciencia por parte de la familia, ¿no? Adaptación también. Paciencia, adaptación, pero en este proceso cuentan con nosotros, claro. Les ayudamos. Pero es verdad que necesitan paciencia. ¿La persona que ha tenido un ictus es proclive a volver a tenerlo o no? Normalmente, suele ya estar muy controlado todos los factores. Sí. Claro, o sea, ahí no es que haya una precaución, no tiene por qué darle otra vez. Alguien que le ha dado un ataque al corazón es proclive a que le pueda dar otro ataque al corazón más que otra persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho más cuidado. Una persona que da un ictus es algo que termina, se acabó y no vuelve a pasar, o sí, o es más proclive. No tiene por qué ser más proclive, ¿vale? Pero si no se controla los aspectos de riesgo, evidentemente esto es igual que le pasa al corazón, ¿eh? Si no se controla los aspectos del corazón, le va a dar. Está claro. Está claro, ese control no tiene por qué darle, ¿vale? Sí. Esto pasa igual, no es más proclive, sino que, se sabe que tiene ese riesgo porque ya le ha dado y sabemos por qué, ¿no? Claro. Cuáles son los factores. Se controlan los factores, no tiene por qué repetirle. Otra cosa es que te dé un ataque pequeñito, que se llama ataque isquémico transitorio. Un ataque pequeñito, vas al hospital y en 24 horas te recuperas espontáneamente y te vas normal a tu casa. Un microictus. Un microictus, ¿vale? Eso sí es una señal de que si no te cuidas, te va a dar. Haciendo todo el paralelismo, el microinfarto, ¿no? Exactamente, igual. Es un aviso y ya tienes que empezar a cuidarte. Si te cuidas, no tienes por qué. En el ictus grande pasa igual. Sí, cuando controlas los factores no tienes por qué repetirte. ¿Cómo ha cambiado en estos años, estos 14 o 15 años, la medicina en cuanto al tratamiento del ictus? Cuando empezasteis, por ejemplo, en la clínica hasta ahora, ¿ha cambiado mucho? ¿Ha evolucionado? Sí, ha cambiado, por supuesto. Yo llevo 28 años con esto. Entonces ya ha cambiado muchísimo más. Pero es cierto, mira, lo que más ha cambiado todo. Quizás lo que más es el tratamiento en la fase aguda. O sea, cuando llegas al hospital, que ahora sí hay unas técnicas, dos técnicas muy buenas. Una, se disuelve el coágulo, se llama fibrinolisis, y otra que se quita. Trombectomía se quita, se mete un aparatito y se quita. Eso ha hecho que las secuelas que se generan son menores y menos graves. Y también ha cambiado mucho en la parte de neurorehabilitación, la parte que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Bueno, por las neurociencias, la explosión grande en investigación del cerebro ha sido a partir de los años 90. Exagerado. En todos los sitios del mundo desarrollado, en todos los sitios hay grupos de investigación en neurociencia, ¿vale? Con lo que cada vez sabemos más de las áreas cerebrales, las conexiones entre ellas, cómo funcionan y cómo repararlas. Repararlas en el sentido de funcionalidad, o sea, cómo volver a recuperar funciones. Pues sí, ha habido un cambio muy grande porque desde los 90 para acá la cantidad de investigación que se hace sobre el cerebro es, inmensa, de verdad, inmensa. Y sobre todo a tiempo real, ¿no? O sea que a través de Internet prácticamente puedes estar a tiempo real sabiendo lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo, cualquier tipo de avance, ¿no? Lo que antes era muy complicado, tenías que buscar revistas científicas y literatura científica, ¿no? La comunicación, Esteban, también ha cambiado, ¿eh? Evidentemente la comunicación ha cambiado muchísimo. Pues más o menos en el mismo sentido ha cambiado todo esto, ¿no? Ha cambiado muchísimo, ahora sabemos muchísimas más cosas, claro. ¿Y qué proyectos tenéis de cara al futuro? Porque esto no para, ¿no? Seguís avanzando. Sí. Sigues avanzando. Ahora hablaremos de un proyecto interesante
interesante, que es el proyecto Ictus Infantil. Pero ¿cómo vais a continuar con...? Bueno, nosotros todos los años, la mayoría de ellos, incorporamos tecnología nueva o técnicas nuevas para este tipo de tratamiento, pero vuelvo a decirte lo que te adelanté, ahora abrimos en Málaga. Bueno, Joaquín Gómez Canga, como dice. No está mal, no está mal. Y los hijos no Gómez Beser, pues por eso Julia Beser y Joaquín Gómez Beser, ¿no? Correcto. Pues siguen con esa inquietud y ahora abrimos en Málaga. Y bueno, luego, si quieres, hablamos un ratito del proyecto Infantil. Sí, creo que es interesante, ¿no? Porque además es un proyecto pionero. No sé si es pionero en Andalucía. Sí. No, y yo no conozco, y llevo muchísimos años en esta historia, ningún otro sitio donde se haya facilitado unas becas para niños que no tengan posibilidad de entrar en un tratamiento especializado de este tipo. Y esto surgió por el impacto que le causó un niño que tuvimos con ictus hace ya varios años, bastantes años, como 8, a Joaquín y a Julia. Claro, el ictus infantil es una enfermedad muy desconocida, porque el ictus siempre lo asociamos a personas mayores. Entonces, cuando llegó este chiquillo, tenía 8 años, con un ictus, eso impactó mucho. Bueno, entonces Joaquín es muy buena persona, lo conoce, evidentemente. La familia también, y él está muy sensibilizado con todo esto porque él ha estado sentado en esa silla de ruedas donde están los pacientes, y entonces pues decidieron lanzar esto adelante para, bueno, ayudar a este tipo de niños y recuperarlos. Y bueno, ya hemos recuperado unos cuantos, Hasta los 14, funcionan mejor hasta los 14 años, sí. Ese cerebro más plástico nos deja hacer más cosas y hay más procesos. Se recupera mucho más fácil, o sea, están naciendo como más, que dice, sí, ¿no? Un poquito más. En unas cosas son más sencillos y en otras un poquito más complejas. El adulto tiene todas las funciones establecidas, los niños hay algunas funciones que están en desarrollo. Entonces, dependiendo de la edad, nos cuesta un poquito más, un poquito menos. Pero la respuesta que hay por su cerebro es mejor. Una cosa, ¿los pacientes son todos de Jerez y de la provincia o vienen de otras partes de...? No, tenemos pacientes también de fuera de la provincia y de fuera de Andalucía. En Sevilla, por ejemplo, lo hay, ¿no? Y, sí. Sin embargo, vienen de otros puntos. Sí, vienen de Málaga, de Almería, de Badajoz, de Madrid. Tenemos pacientes no solo de fuera de Cádiz, o sea, de Andalucía, sino también de fuera de Andalucía. Una pregunta, por si algún televidente se la está haciendo en este momento. ¿Es una opción personal de la familia decir voy a ir al Instituto Charvel o a través de la Seguridad Social o hay algún tipo de seguro? No lo sé. No, nosotros somos una clínica privada. Normalmente este tipo de patologías ahora mismo suele estar en clínicas privadas. Hay algunos pequeños conciertos de camas en Madrid, por ejemplo, o en País Vasco, y en Extremadura. Yo soy extremeño, es curioso, Extremadura tiene... Pero aquí ahora mismo no existe este tipo de conciertos. Estamos intentándolo y yo creo que al final se conseguirá, pero no. Es un tema privado 100%, ¿vale? Nosotros, los pacientes que vemos allí son privados, excepto los de traumatismos craneoencefálicos a raíz de accidentes de tráfico, que estamos en un convenio específico de daño cerebral que ha sacado las aseguradoras a nivel nacional, y en Andalucía solo estamos 2 clínicas adheridas, porque tienen unas exigencias bastante exigentes, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Nunca mejor dicho. Instituto Charvel, que está en el Parque Empresarial de Jerez, en concreto en la avenida, ¿en qué calle? De la tecnología. ¿La avenida de tecnología? La calle de la Pepa. Sí, vale. La cervecería La Pepa, que todo el mundo la conoce, en esa avenida. En esa calle. El teléfono, por si alguien, o la página web, alguien quiere bichearos un poco, a ver cómo... La página web es institutocharvel.es, vale, y el teléfono es 956 30 6868. Cualquier información, sugerencia, duda que tengan cualquier persona o cualquier familiar, lo pueden... De hecho, la valoración inicial es gratuita, no la cobramos. Perfecto. Pueden visitar también aquello, a ver cómo... Claro, por supuesto. Nosotros lo que sí necesitamos son los informes médicos, que venga el paciente, lo valoramos y le podemos expresar a la familia si hay posibilidades o no, en qué medida. Instituto Charvel, Rubén Rodríguez Duarte, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. A vosotros. Y gracias también a don Joaquín, a Eduardo y a toda la familia Gómez Beser, por este grupo tan maravilloso que hay aquí en la ciudad del mundo empresarial. Gracias. Bueno, pues ponemos el punto y final. La semana que viene volvemos aquí en Avanza con más empresas, más empresarios y visibilizando pues a esas personas valientes que hay en la provincia de Cádiz. Hasta la semana que viene. Adiós.